Don Marlon, Mucho gusto, JJ, un placer. un gustazo. Créame que para mí es un honor y un orgullo pues poder dar esa entrevista y créame de que va a ser algo súper bueno porque vamos a poder enseñar a la gente sus ideas, quién es usted y pues Gracias. al igual que yo. Y mi primera pregunta es, ¿quién es Marlon Matute? Marlon Matute, pues soy un abogado de profesión, ¿verdad? Soy un padre, Ujú. un hijo. Actualmente tengo 40 años. Ok. Me dedico a mi vida profesional de hace más de 10 años de ejercicio profesional. Ujú. Eh, Soy una persona generosa, una persona resiliente, una persona que me gusta servir y ayudar, y dentro de mi profesión pues esto me ha servido porque el derecho es Ujú. una carrera social que ayuda a muchas personas y que trata de resolver problemas de la gente. Entiendo. Ese soy yo en síntesis, lo que ¿Y, es Marlon Matute. y cuál fue la razón del por qué seguir esa carrera? ¿Cuál fue? Es una carrera que es un legado. Negado, ok. Mi padre, Ujú. que Dios goce, Roberto Alonso Matute Vázquez, abogado Ujú. y notario, Ujú. estudió Derecho, Ok. fundó su bufete en 1990, aquí donde estamos, en Guamilito, y él pues me marcó todo lo que él hacía como abogado, una persona muy reconocida en la sociedad, y esa ayuda que él daba a la sociedad, a los sanpedranos y al departamento de Cortés como profesional del derecho. Yo miraba que venía de niño Ujú. y estaba lleno el bufete, parecía consultorio médico, pero era porque todo el mundo venía a buscar al No, abogado del pueblo. no, pero excelente. Y la Excelente. gente se iba con una sonrisa, Ajá. resolverles un problema. Yo a veces yo le preguntaba a mi papá, ¿y qué ganas con, como abogado si no te paga la gente a veces? Le digo, Ujú. no, es la satisfacción de servir, me decía. Y el respeto también, creo yo, Y ¿verdad? exactamente el respeto, el que la gente se sintiera escuchada, me Ujú. dice, y que tuviera una persona que le resolviera los problemas, me dice. Eso es lo que gano, hijo, me dice. Creo que ese es un bonito regalo que Dios le ha dado, porque creo que muchos desearían tener un padre así, o sea, porque su padre pues le ha dejado un legado, un ¿Sí? camino donde seguir, y pues no sé que no todos han tenido la oportunidad pues de llegar a la oficina de su padre y ver que está lleno el consultorio y saber de que todos tienen una muy bonita imagen del papá. Aquí en este caso pues su padre. Entonces usted pues ha proseguido con el legado Sí, de la familia. sí, somos una familia de abogados. Mi madre es Ujú. abogada, mi hermana, mi hermano son abogados, mis primos, Ujú. ¿verdad? Creo que fue esa figura de mi papá, ¿verdad? El que inició la profesión y miraron ese abogado de respeto, de Ujú. renombre, un abogado que realmente sí ayudaba, ¿verdad? Porque no solo es lucrarse de un servicio, es Claro. parte de una profesión que uno estudia, Ujú. pero es también lo que uno le va a dar a la sociedad, cómo Entiendo. ayudar a la sociedad, como abogado, cómo ayudarles. Porque no se trata solo del dinero, se trata de la satisfacción personal de servir y ayudar a las Ayudar a las personas. personas. Y eso es lo que mi papá hizo por toda una vida. Y eso es lo que a mí me motiva, el seguir el derecho y tener este bufete, crecer este Ujú. bufete, para que el día de mañana eh, mi hija me diga, papá, quiero ser abogada. Ese sería un sueño, pero eso es el trabajo de uno, cómo lo hace y cómo lo desarrolla para que sus generaciones quieran Claro, continuarlo. claro, claro. ¿Y el bufete se centra en una cierta área, un cierto nicho? ¿Cómo? Tenemos diferentes nichos de mercado, ¿verdad? Uno de los más fuertes es el trámite administrativo, ¿verdad? Que son tramitaciones a nivel del Estado, ¿verdad? Trámites de servicios que Ujú. requiere la población, ¿verdad? Y las empresas y los particulares. Pero uno de nuestros rubros más fuertes es en el sector transporte, como lo que son las solicitudes para todo lo que es el área de transporte, de pasajeros, Ujú. transporte de carga, mototaxis, servicios contratados, rutas, Ujú. permisos de código aduanero, ¿verdad? Para Ok, que las cargas puedan salir del país, ¿verdad? Y pasar por aduana se les crea un código. Ese es en sí uno de los rubros más fuertes que llevamos como bufete. bueno, excelente, excelente. Sí, porque ese tema de la aduana y todo eso, sé que hay muchos problemas. Y una consulta,
¿Usted solo se centra en su bufete? ¿Tiene otros negocios aparte? ¿Qué me podría decir más? Sí, tenemos negocio familiar, ¿verdad? Mi Ujú, padre, pues, fue un hombre multifacético, ujú, ¿verdad? Le gustaba la agricultura, los bienes y raíces, ¿verdad? Y nosotros, pues, nos dedicamos al legado de él, ¿verdad? Como familia. Tenemos una empresa familiar ok, con mi mamá y mis hermanos y, pues, estamos creando, ¿verdad? Ese legado, creciéndolo, ¿verdad? ujú, Con aportaciones entre todos para seguir la memoria de él, ¿verdad? Y sí, construir un futuro para nuestras familias. Y ahí estamos, en ese crecimiento, ¿verdad? A nivel de empresa familiar. no, excelente, porque por lo que veo su padre ha dejado una familia emprendedora. Es correcto, sí. O sea, muy bueno, muy bueno. Y otra pregunta, ¿qué consejo le daría a los jóvenes emprendedores, jóvenes, me refiero de esos 20, 25 años que van empezando, ya sea... Que no se detengan en sus sueños, que si Ujú, quieren emprender y si quieren tener éxito en la vida, deben ser perseverantes. Mi padre me enseñó eso, que la perseverancia en la vida es lo más importante. Una de las memorias bonitas que tengo con mi padre y que él me ujú, contó, él me dijo, hijo, yo me puse zapatos, porque él venía de Intibucá, a los 13 años, porque no tuve en ujú, aquel tiempo el dinero para poder comprar un par de zapatos. Y hasta los 13 años, cuando iba a entrar al colegio, ujú, me dio pues la necesidad de ponerme, de calzarme. ujú, Y se compró sus primeros pares de zapatos y que fue a trabajar a donde el zapatero ok, por 2, 3 meses a barrerle y a limpiarle el lugar para que ujú, le diera un par de zapatos. Entonces él me dice, no le tuve miedo a trabajar, me dice. trabajar, Desde pequeño trabajó. Y eso nos enseñó él a nosotros, ¿verdad? El trabajo, que el trabajo dignifica y que el sacrificio vale la pena. Y cuando uno emprende algo, uno no tiene, va con temores como toda persona que emprende, temores a poder fracasar, pero hasta del fracaso uno aprende. claro. Es una experiencia. Eso es lo más bonito, o sea, porque del éxito uno no aprende, No pero aprende, del del fracaso fracaso sí. es que aprende. Es Entonces, que eso es, porque mucha gente le da miedo fracasar, es correcto, pero detrás de eso estás evitando aprender. es correcto. O sea, ese es porque mucha gente no quiero intentarlo porque me da miedo o porque voy a fracasar, pero realmente uno debe intentarlo. Y eso es lo bonito, ¿verdad? Nosotros como equipo, en esta nueva etapa de mi vida, como profesional del derecho, me acompaña mi esposa, ¿verdad? Que ya está por terminar el derecho. Ujú, Y ella es parte fundamental de mi firma. Y tenemos un buen equipo que hemos ido formando a lo largo de estos años y con el objetivo de crecer juntos, ¿verdad? Tenemos un montón de colegas ujú, que se les ha creado espacios aquí dentro del bufete, ¿verdad? Y eso me lo enseñó mi papá. Mi papá recibía cientos de practicantes de la Universidad Autónoma que ujú. se iban a hacer la práctica profesional acá y él les daba a las Da oficinas la la oportunidad. oportunidad para que aprendieran, Ok. ¿verdad? Y sin nada a cambio, solo para que ellos tuvieran un lugar a donde estar. Ujú, Y eso también lo hemos seguido nosotros, ¿verdad? Dándole la mano amiga a los a los colegas, ¿verdad? Que van a salir y a los que no tienen una oportunidad donde atender a un cliente o sí. algo. Yo les digo, compañeros, si no tienen una oficina, vénganse a mi oficina, aquí atienden a un cliente, aquí los pueden Ujú, atender, no tengo ningún problema. Porque estamos para apoyarnos entre nosotros. ujú, Creo que es importante siempre encontrar una mano amiga ok. y a veces no todos la tenemos, esa oportunidad. Y esta profesión es para servir y para poder brindar una ayuda Ujú, a la población en sí y también sí, a nosotros como colegas, pues, los claro. profesionales. Su padre es una persona muy impresionante por lo que veo, porque desde niño me dijo que a los 13 años él fue a... Desde los 5 años empezó a vender periódicos y a vender ropa en La Esperanza. Me recuerda mucho a mi abuelo, ¿sabes? Es porque mi abuelo es de Santa Bárbara y mi abuelo se fue de su casa como a los 12 años a Tegucigalpa y mi abuelo dormía en las calles del parque de Tegus, pero estamos hablando de hace años. Entonces, él de hecho también fue abogado. Ah, mire, Sí, qué bonito. fue el apoderado legal de Corporación Froles, José Job Martínez, fue mi abuelo. Y Ahí. también él fue así, él, o sea, él se creció en una familia pues de mm, que con pocas oportunidades, entonces, pero él la buscó. Y creo que hace falta mucho eso en los jóvenes, de que es buscar oportunidades, hacer que pasen las cosas. ¿Me explico? Porque él fue así, no, me voy a ir de acá porque aquí no veo yo de dónde. Mi padre emigró de Intibucá Ajá. a Tegucigalpa y de Tegucigalpa
Ujú. para poder estudiar, se Sí, metió igual mi abuelo. a jugar fútbol en un Ajá. equipo que se llamaba el Troya Nejo. Mi papá jugó en primera división. ¿En serio? ¿Sí? Mi abuelo jugaba fútbol, pero fue fisiculturista, boxeaba también, Ajá. jodido. Y sí, a lo Para, más seguro, yo lo creo que haber sí eran conocido, conocidos. pues, posiblemente se pudieron haber conocido. Y el tema es que mi padre me decía, y no solo él, la gente me contaba, Ujú. porque él casi no le gustaba mucho hablar de lo que él pues, hacía Ajá. o sus vivencias, sino que la gente me las contaba, ¿verdad? Yo cuando le preguntaba a él, así te dijeron, me decía, te Ujú. contaron bien la historia, me decía, porque Ujú. así era él. En una de sus vivencias él me decía, mira hijo, me dice, yo me vine por trabajo, me dice, yo trabajaba en la ENEM, me dice, yo jugaba fútbol en el Troya, y como era buen futbolista, me Ajá. dieron trabajo en la ENEM, me dice, de cuadrillas, de andar Ajá. viniendo, Ajá. pero como yo estaba estudiando Derecho, me dice, me dieron una oportunidad en la ENEM San Pedro, de analista de personal, como para estar como de Ajá. recursos humanos, Para el ver tema de planillas y recursos todo. humanos. Excelente. Ajá. Y cuando me vine para acá, me dice, me faltaban como 3 clases en la Universidad Autónoma, me dice. Ujú. Y no había las clases en Derecho, venía empezando en San Pedro Sula y no habían. Las clases que a mí me faltaban no estaban todavía, me Ujú. dice, en el organigrama de la carrera, me dice. ¿Qué me tocó? Me dice. Le pedí permiso al jefe de Tegucigalpa, me dice, al director del ENE, para yo irme todos los días durante 3 meses a Tegucigalpa en carro, me dice, para terminar mis clases, me dice. Entonces a mí me daban permiso a las 2 de la tarde, me dice. Yo tenía que echarle combustible al carro, me dice, y yo me tenía que ir, me dice, todos los días, durante 3 meses, me dice, a Ujú. recibir las últimas 3 clases que tenía. Y me venía de noche, durante 3 meses, porque yo me quería graduar, porque yo quería progresar, yo quería no desperdiciar esa oportunidad, Ujú. y así se hizo abogado. Me dice. Entonces, y la vez pasada me encontré al que era chofer de él, que lo andaba, porque él no Ajá. podía manejar, y me dijo, mira, con tu papá pasábamos travesías, y él de madrugada andábamos en la carretera y el siguiente día íbamos a trabajar porque él quería graduarse. Entonces, esas cosas llenan de orgullo, ¿verdad? Sí. Saber que tiene un padre que fue perseverante y junto con mi madre, pues perseveraron los dos para podernos dar una educación y una formación. Y pues hoy somos lo que somos, Sí, ¿verdad? y ese es el mejor regalo que creo que usted le puede dar a su papá, que es, ¿me entiende? Seguir el legado, Claro, ser una persona de éxito y orientada en un camino en la vida. es correcto, así nos Porque estamos. lo que pasa es que hay muchas personas de que reciben una herencia o algo, un legado, y como no saben exactamente ellos lo que costó eso, no le dan mucha importancia y se pierden. Ya suele pasar, pero por lo que veo acá, pues sí, siguió y pues está encaminado y Y, excelente. y mire que eso es un mensaje muy interesante. Yo le digo a muchas personas, incluso uno como abogado que mira ese tema de las herencias, ¿verdad? Ujú. Y cuando vienen los herederos y cuando hablamos sobre heredar lo que el papá les dejó, la mamá les dejó, yo les digo, miren, el legado más importante que les puede dar a sus padres es la educación. Porque sabemos que vivimos en un mundo que va evolucionando rápido Exactamente. y en cualquier momento puede haber una caída fuerte Sí. en los negocios, en cualquier situación de la Ujú. vida. Y usted puede tener una herencia y puede usted ser un buen empresario, una buena persona de éxito y puede flaquear en algo y puede perder su herencia. Ujú. Pero si tiene el conocimiento, tiene las actitudes, tiene la preparación, se formó, se educó, puede volver a empezar y puede volver a levantarse. Cierto. Pero es más difícil para una persona que no ha tenido no Sí. tiene una educación, que de pronto le den una herencia, le den una cantidad de dinero que se va a motivar y de repente la malinvierta en algo que realmente no tenía conocimiento Ujú. o que no sabía o que solo por impulso voy a poner este dinero acá porque le va bien a la mayoría de Ajá. personas, pero no saben el sacrificio que hace esa persona por emprender ese negocio o los conocimientos que tiene. Y solo sabemos ver que a alguien le va bien y queremos meter el dinero ahí porque le va bien Ujú. a tal persona, pero no es lo mismo. O sea, de repente hay rubros del derecho que yo llevo Ujú. y de repente tengo poca clientela, pero voy poco a poco aprendiendo. Y Ujú. hay otros colegas que tienen mayor experiencia en esa área y tienen una clientela más grande. Pero eso es poco a poco, eso es un trabajo, ¿verdad? Un trabajo de años y de estudio. Entonces, ese es el tema a veces, que creemos de que porque recibimos algo, que nuestros padres nos dejaron un Ajá. legado, una herencia, ya tenemos hecho en la vida y no es Y así, no, no es pues así. hay que trabajar, hay Y que seguir construir adelante. y construir lo suyo. Es correcto, y ese es el trabajo que hemos hecho con mis hermanos, Ujú.
y cada uno está en lo suyo, cada uno tiene su emprendimiento aparte, cada uno tiene su profesión, cada uno tiene su propio negocio. Entonces este negocio familiar lo miramos como algo que nos une al legado de nuestro padre y lo trabajamos en conjunto y aportamos ideas para crecerlo, pero de una forma armoniosa, ¿verdad? Sin problemas, sin ninguna dificultad, sino que la motivación es de crecer juntos para que este sea un legado que lo transmitimos a nuestros hijos. Sí, porque ese es un tema ese de heredar. Eso es lo que me decía sobre las familias, porque me imagino que hay un mil de casos de eso, sobre el tema que te heredan tal casa, dinero, y cuando son muchos hermanos, pues... Terminan peleando. Sí. Terminan hasta con amenazas a muerte algunos. ¿Verdad? Y uno se termina matando por la avaricia o porque quiero tener más, o porque yo era el mayor, o porque yo estaba más apegado a mi papá, y que lo justo es que me des más a mí, y a veces esto no se trata de quién tenga uno la razón. A veces es tratar de llevar armonía. Y cuando, por ejemplo, mi padre, nosotros pasábamos tiempo en familia. Me acuerdo que cuando en vacaciones que salíamos del colegio nos mandaba a las fincas a trabajar 2 semanas. Y le decía al capataz de la finca, ellos son, en estas 2 semanas no son mis hijos, son tus trabajadores. Y hacer con ellos y levantarlos a las 5 de la mañana y darles la comida que vos comés. No, y eso nos hizo tener un carácter y a forjarnos como personas. Y a entender de que no todo el tiempo íbamos a depender de un padre. Sí, porque los enseñas a darle valor a las cosas. Pues, es correcto, a que nos cueste, que nos cueste las cosas. Sí, y de eso se trata, pues, que nos cueste las cosas y agarrarle en sí el sacrificio y la responsabilidad necesaria que tienen que hacerse, porque va a llegar un momento que la vida nos iba a llevar a esto, pues. Ahora, cada uno de nosotros tenemos nuestras propias familias, tenemos responsabilidades propias como jefes de hogar, entonces no íbamos a estar detrás de mamá o de papá toda una vida. Y eso fue la enseñanza que nos dio nuestro padre, y la verdad que es un legado que siempre está en mi mente y en mi corazón. Y yo trato cada día de mi vida primero hacer las cosas, primero agradando a Dios, sobre todo. A Dios, poner en primer lugar a Dios y después seguir la memoria de mis padres, el legado de ellos. No, excelente. Y Marlon, que aparte de su padre, ¿qué otra persona tiene como ejemplo a seguir? Mi madre. Mi madre es una mujer de luz, una mujer con mucha sabiduría. Ella es mi guía, ella es la persona que me escucha. Cuando tengo un problema yo voy donde ella, le consulto, ella tiene mucha sabiduría. Ella siempre me dice, hijo, pídele a Dios siempre, escucha tu corazón, cuando sientas algo que no va correcto, me dice, pedirle a Dios primero sabiduría y tomar tus mejores decisiones. Ella siempre nos ha apoyado a todos. Después de la muerte de mi papá, ella ha sido nuestra consejera, ella ha sido la persona que está ahí. Ella es la gerenta y la representante legal, pues, de la empresa que tenemos, ¿verdad? Como figura. Ella le tenemos mucho respeto, mucho amor. Y ellos dos para mí han sido una escuela, ¿verdad? Y cada día sigo aprendiendo. Y con mi padre cada día sigo aprendiendo, porque cuando voy a un lugar, cuando conozco a alguien y me dicen, ¿vos sos Matute? Conocer a tu papá. Que no sé sí, qué. Tu papá, mira que tu papá me ayudó con esto. Ajá. La vez pasada andaba en una actividad social y en un lugar ahí aquí en San Pedro, y me encontré a una persona y me dijo, ¿vos te pareces? Me dice, Matute, me dice, ¿vos te pareces al abogado Roberto Matute? Sí, soy hijo de él, le digo. Tu papá me sacó preso y no me cobró nada, me dijo. Wow. Y yo lo llevo en el corazón siempre, y ese agradecimiento, me dice. Y ya sabe, me dice, el día de mañana, me dice, te ocupe de mí, me dice, tenga mi número, me dice, y yo voy a estar ahí para ayudarle, porque yo soy muy agradecido. Y así me he encontrado cientos de personas. Y eso al final lo motiva a uno a querer seguir y querer apoyar y querer ayudar. Y yo trato siempre de decirle a mis colegas, a los que forman parte de este equipo, hay momentos que le voy a pedir el favor de que me le ayuden a alguien, y de repente va a ser un caso pro bono, le digo, que no va a tener ni una remuneración, pero es la satisfacción de servirle, digo yo. Y su nombre, o sea... Exactamente, sí. ¿Cómo lo recuerdan? Y eso es lo que tratamos, ¿verdad? De ayudar. Pues sabemos que tenemos un negocio, ¿verdad? Y tenemos que vivir de él, ¿verdad? Pero tratamos de ser flexibles en cuanto a los honorarios con la gente, ayudarles
a un cobro de acorde a las necesidades, ¿verdad? Porque sabemos que hay una situación económica en el país bien dura y bien difícil, pero nuestro objetivo es ayudar y servir, pues. Y en la medida de nuestras posibilidades, pues, dar nuestro valor agregado a la sociedad, que es lo que requiere la sociedad ahora, pues. O sea, a veces creemos que solo porque estudiamos una profesión nos vamos a comer el mundo. Y que ya porque somos abogados vamos a poner nuestra oficina y vamos a hacernos millonarios de la noche a la mañana. Claro, Y esto no, bueno, mi padre lo tenía como una segunda opción. Él me decía, yo no vivo de la profesión del derecho, me dice. O sea, sí tengo mis clientes, pero yo no vivo, yo sirvo. Y esto me sirve a mí para ayudar a la gente. Entonces yo dije, así voy a hacer algún día. Y eso me gustaría. Y por eso yo estoy con mi familia y mis hermanos en negocios y emprendiendo para que el bufete sí sea una fuente de ingresos, pero que también me sirva para servir, pues. O sea, que no tenga, tenga la facilidad de ayudar y servir a las personas. Le importaba más a su padre el servir, ayudar a muchas personas. Sí, eso le gustaba mucho a él. Qué excelente. Y otra consulta, ¿lee algún libro? ¿Qué tipo de libros lee, Marlon? Fíjese que me gusta leer los libros de motivación, ¿verdad? Motivación. La vez pasada estaba leyendo un libro sobre la vida de Barack Obama. Okay. Y todo lo que él hizo, la travesía de él para ser presidente, ¿verdad? Leo muchos libros de derecho, ¿verdad? Me gusta leer bastante, actualizarme. Más que todo audiolibros, escuchar mucho audiolibro, porque ahora pues uno con el tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces en mi rato de bufete que estoy concentrado revisando algo, me pongo mis audífonos y me pongo a escuchar un audiolibro de leyes, actualizarme sobre la ley. Estaba la vez pasada viendo un documental sobre la resiliencia, ¿verdad? Que uno debe ser resiliente, ¿verdad? A los cambios y a todo esto. Y la verdad que eso es importante en la vida. Cuando tengo ganas de concentrarme un poco, me vengo a la biblioteca jurídica que mi papá me dejó y empiezo a leer un libro del derecho y a veces y me doy cuenta de las leyes que de un día para otro con facilidad en este país las cambian, ¿verdad? ¿Se refiere a libros que él dejó? ¿O cómo? Sí, leyes actuales, los códigos. Y de repente uno empieza a leer y después uno dice, pero este ya está actualizado. ¿Verdad? Entonces uno dice, ¿cómo este país es tan vulnerable el tema del derecho? Y que en el Congreso cambian las leyes a cada rato. Entonces, y esto nos afecta a la sociedad, pues porque... Es muy común el cambio. Sí, es muy común de meter una ley sobre otra ley. Y a veces tenemos tantas leyes, el país que más leyes tienen en Latinoamérica. ¿En serio? Sí, mocionan leyes y a veces tenemos una ley que no se le ha dado cumplimiento porque los mismos diputados ni saben cómo aplicarla, o la misma sociedad no sabe cómo aplicarla, o no saben si existía. Entonces, todas esas situaciones a uno lo llevan a reflexionar y uno dice, el derecho es amplio y como abogados a veces yo invito a muchos profesionales del derecho que nos quejemos, que empecemos a tener críticas para que la clase política del país o los diputados actuales pues mocionen leyes de verdad que beneficien a la sociedad. ¿Y cómo anuncian esos cambios? ¿O cuando hay pues una discusión en el pleno del Congreso, ¿verdad? Y cada uno somete a una ley, ¿verdad? Pero de ahí se publica la Gaceta, en el diario oficial, que es donde se publican todas las leyes del país. Y de ahí, una vez publicado en la Gaceta, tiene vigencia, ¿verdad? Desde ese momento empieza a tener vigencia y de cumplimiento a nivel nacional. El tema es que hay muchas personas que desconocen de eso. O sea, los profesionales que vivimos día al día del derecho, sí nos toca, ¿verdad? Claro, estar actualizándonos y revisando, pero el pueblo, las personas, no conocen y a veces cometen errores o hacen acciones por no saber. Y vienen a buscarlo a uno, no, pero mire, y empieza uno, mire, que estaba en la ley, pero ¿en qué ley, abogado? No sabía eso, sí, pero la ley dice que nadie puede decir que tiene desconocimiento de la ley, pues cuando está publicado y está supuestamente ampliamente discutido, ¿verdad? Pero eso es lo que a veces falta al país, pues, más socialización. Yo creo que también, bueno, no sé, depende mucho también del tema político, las leyes cambian mucho, digamos, cuando hay cambios de partido, no sé si... Sí, ese es un tema también, que cuando
vemos esos temas. Por ejemplo, a nosotros como profesionales del derecho nos afectan los cambios políticos, porque se toman decisiones administrativas. Cada director, cada presidente tiene una forma de trabajar. Claro. Y hay instituciones que en gobiernos anteriores iban bien, resolvían con agilidad los trámites, ¿verdad? Según lo que dice la ley, 10 días para trámites administrativos tienen que estar resueltos. En unas instituciones iban muy bien. Cambian de gobierno, lo que pasa es que sacan a las personas que tienen experiencia, claro, y ponen personas, no con esto decir que no son profesionales, ¿no? Que también tienen capacidad y tienen oportunidad de trabajar, pero de repente no tienen la experiencia o el conocimiento amplio en esa materia o en esa institución. Y lo que hacen es que retrasan el trabajo y crean mora administrativa y retrasan trámites, y eso le afecta a la sociedad, le afecta al cliente, le afecta a los ciudadanos, porque el negocio, el emprendedor ocupa un permiso de operación que antes se tardaba 2, 3 semanas, ahora se tarda hasta 6 meses. Entonces, y sin permiso de operación no puede abrir una cuenta de banco, no puede, algunas empresas no le dan, no hacen relación de negocio porque no tiene todos los permisos. Entonces, todo eso afecta el comercio. Sí, porque cuando hay un cambio de partido, o sea, entra el nuevo partido, ponen a su gente y atrasan el proceso. Porque hay un proceso detrás de 4 años. No, es un proceso. Yo le decía a la gente, para mí, en lo personal, yo siempre le he dicho a la gente, para mí que el Estado no debe despedir a las personas. ¿Por qué? Porque el ciudadano, el empleado público que empezó a trabajar con X gobierno y estuvo 4 años, no solo deben un salario, también estuvo recibiendo un conocimiento diario, que también eso al final es una cuantía, pues, que se puede determinar. Recibió capacitaciones. Al final el Estado le cuesta a ese empleado, le cuesta un dineral como Estado. Entonces, ¿qué pasa? Si despedimos, pagamos las prestaciones, ok, vamos a tener un desempleado más. Y vamos a llevar a una persona que no tiene conocimiento, que no tiene experiencia, solo por llenar un cupo o por favorecer a un partido político X. Igual, por compromiso. Por un compromiso político. Y yo digo, ¿por qué no crear empleados públicos vitalicios, como lo hacen en muchos países desarrollados del mundo? Y que la única forma de que estos empleados vitalicios van a tener trabajo de por vida hasta que se jubilen, hasta que se enfermen o hasta que mueran. Pero eso que le da una seguridad a ellos de que van a tener su trabajo toda una vida. Los va a hacer comprometerse porque van a tener una jubilación digna. Y lo otro, no van a ser empleados corruptos, porque ellos van a saber que si hacen un acto de corrupción van a perder los beneficios del Estado. Eso debería ser en un Estado donde piense en que tener empleados públicos acorde a las exigencias del mundo. Personas honestas, preparadas. Así sí vale la pena, porque si usted dice, yo voy a tener un trabajo en esta institución X de por vida, me voy a profesionalizar para escalar, para superarme, entonces va a ser más competitivo. Pero si usted a cada 4 años lo está sacando, entonces el empleado se vuelve un parásito del Estado. Sí, porque ya, mira, bueno, yo tal fecha ya lo más seguro es que voy a estar fuera. Entonces tengo que ver dónde... Sí, y se vuelve un parásito porque ya casi no quieren hacer nada. El último año de gobierno los empleados se vuelven rebeldes. Y están como sin ganas. Y gana un partido que no es el que ellos apoyaban. Se vuelven un problema, hay que me despidan, que hagan lo que quieran conmigo, contar que me den mis prestaciones, o no solo demando el Estado. Y como profesional uno dice que bueno, dice que demanden porque lo busquen a uno, para que le den el caso a uno, pero no es el hecho. El Estado pierde millones de lempiras. Sí, pierde el pueblo. El pueblo, ¿quién pierde? El pueblo, porque el pueblo que tributa. Entonces, esas demandas del Estado, yo siempre soy de la teoría que digo que el gobierno en el Congreso deben poner una ley que todo aquel empleado que es mal despedido debes cobrarle ese dinero al funcionario que lo despide mal, para que tenga una responsabilidad penal, administrativa y económica también, que tiene que indemnizar al Estado, o que lo castiguen 10, 15 años sin ejercer la administración pública, porque solo porque me dio la gana como funcionario público, porque me cae mal una persona, porque es de otro partido que no es el que yo pertenezco, lo voy a despedir solo porque me cae mal. Sí, porque no tiene sentido. Y si esa persona lleva 15 años trabajando en el Estado y le toca pagar 1 millón de lempiras de prestaciones, como no es del bolsillo de uno, denle las prestaciones. Dale. O demande, y tiene que estar 3, 4, 5, 6, cuando ya viene la persona, ya viene recibiendo 2, 3 millones de lempiras. Pero lo que afecta es
del bolsillo del Estado y del bolsillo del pueblo. Porque todo ese dinero, ¿se imagina usted cuántas demandas? Millones, miles de demandas, imagino. Solo en Ajá. un dato que me acaban de contar hace poco, solo Ajá. en un programa que tenía el gobierno anterior de Vida Mejor, más de 5,000 empleados públicos fueron despedidos a nivel nacional y todos demandaron. ¿Sabe cuántos millones le va a representar al Estado cuando esa gente empieza a recibir las prestaciones? Bastante. Todo ese dinero, el Estado se compromete, por eso que saca préstamos con organismos internacionales y todo. Y entonces para pagar esas deudas que tiene. Pero la inversión pública no hay, no existe. Y no va a existir. Todo ese dinero lo pierde el pueblo. Sí, es todo correcto. ese dinero, o sea, no sé qué pasa porque es algo como que lógico Es correcto. de cambiar. Sí. Me explico. Y una consulta, ¿su padre estuvo en temas políticos, apoyó un partido? Sí, mi padre fue militante del Partido Nacional de Honduras. Okay. Desde que inició en aquellos tiempos Rafael Leonardo Callejas. Ajá. Él fue diputado en el Congreso Nacional, fue diputado suplente en el 85 al 89 y del 90 al 94 fue diputado propietario. Fue vicepresidente del Congreso Nacional de la República. En el año 1993 fue electo como el mejor diputado del año por la Crónica Parlamentaria, porque era un diputado que sí era vigilante. Mi papá era muy vigilante. Él hacía mucha presencia en beneficio del pueblo. Él pasaba peleando con todos los empresarios y con todos los políticos del país, porque él venía del pueblo, decía, y él quería servir al pueblo. Y de ahí fue diputado del Parlamento Centroamericano del 96 al 2001 y fue secretario general del Parlamento Centroamericano. De ahí después él hizo una última incursión en política aspirando a la alcaldía de San Pedro Sula con el precandidato de Elías Afura en ese momento. Y después con Pepe Lobo, que fue presidente, fue candidato a diputado, pero pues no quedó electo y de ahí se retiró de la política. Ya con el tiempo, pues, él se retiró de la política y sus últimos días, pues, se dedicó a la familia y a sus hijos y a sus fincas y a sus empresas. Sí, porque el tema político sí te llega a separar un poco de la familia y eso, porque sí Es hay que correcto. dedicarle bastante tiempo, reuniones. Sí. Si hay una reunión tenés que ir, no importa dónde estés. Sí, y yo le preguntaba a él porque pues, de una u otra manera, pues, todas esas cosas a mí me unían mucho con él, ¿verdad? Y como uno dice, el ser humano por naturaleza es político, ¿verdad? Porque se relaciona. Yo le decía a él, ¿y la política qué te da? ¿Por qué estás tan metido en política? Ajá. Es la satisfacción de poder servir. Me meto en política, me decía él, porque quiero tener un cierto poder para servir a la gente y para poderle demostrar a la clase política que sí, las buenas personas podemos hacer cambios significativos en la sociedad. Por eso me meto en política, no por necesidad, hijo. Yo ya soy lo que soy. Y el día de mañana que vos quisieras hacerlo, espero que sigas esos consejos, me decía. Porque hay mucha necesidad en la sociedad, hay mucha necesidad en la población, y es bueno que las personas buenas, con buenas intenciones, participemos en la vida social del país, en la política, pongamos empresas, creemos negocios, para que ayudemos a la gente. Porque hay mucha necesidad en la sociedad, me dice. Y a veces nos quedamos en el estado de confort. Yo tengo mi empresa, tengo mi negocio, ahí me quedo. Ahí me quedo. Ahí me quedo y sí soy buena persona porque genero empleo. Ajá. Pero yo digo, no podemos dar más, podemos ayudarle más a la gente. Solo con el hecho de que una persona me llame y me dice, abogado, mire que quiero que quiero una consulta legal. Pero mire que tengo un problema, mire, somos de escasos recursos, vénganse a mi bufete, aquí los voy a atender. Los voy a escuchar, les voy a dar mi consejo. Entonces su padre ayuda tanto como abogado y diputado. Sí, exactamente. Él hizo él manejó eso bien. ¿Y usted también está siguiendo el camino en el lado de la política de su padre o simplemente como...? Pues fíjese que ahorita se me dio una bonita oportunidad, ¿verdad?, de aspirar a un cargo de elección popular como diputado propietario del movimiento de Carlos Urbizo en el Partido Nacional. Y pues la acepté porque es momento de hacer un cambio, pues, y que nos involucremos en política
personas que creemos que podemos aportar un poquito más a la sociedad. Y ahí estoy, pues, en este proceso. Ahí estoy en este proceso. Más concentrado en mi proceso profesional, ¿verdad? En mejorar mi firma legal. Pero, pues, si se me dio esta oportunidad, yo siempre pongo las manos de Dios y mi familia, ¿verdad? Lo medité primero con Dios y de ahí lo consulté con mi esposa, con mi familia y les dije, mira, y ellos me dijeron, no, pues, si ese es tu deseo y si este es tu sueño y tu aspiración, pues, te vamos a apoyar. Y estoy en eso, pues, ¿verdad? Iniciando este proceso. No, excelente, súper, súper bien, o sea, porque también está haciendo pues ese camino que también hizo tu padre. Es correcto, hace sí. muchos años atrás en el lado político. También me di cuenta que también estás creando contenido en redes sociales. Sí, ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué cosas has notado? Porque sé que hay un montón de abogados aquí, pero no todos crean contenido en Honduras. pues mire, al final pues creamos la plataforma para poder potenciar el bufete, ¿verdad? Eh, iniciamos pues con el arte gráfica, ¿verdad? Con algunos videos. Ahorita estamos posicionando la marca, que es el bufete Matute Orellana y Asociado, ¿verdad? Nuestro objetivo es potenciar la marca en los diferentes rubros que tenemos nosotros como bufete. Y de ahí, pues, ya empezar con grabación de contenido ya de video, ¿verdad? Dar mensajes sobre casos puntuales, ¿verdad? Del derecho de la sociedad, pues, requiere, ¿verdad? Porque sí, miramos que hay mucha necesidad de conocimiento legal. Y sobre todo en el extranjero, hay mucho hondureño en el extranjero. Ahorita estamos trabajando con el equipo, pues, para poder anunciar servicios para hondureños que están en España y también están en Estados Unidos, porque hay mucha necesidad de trámites en estos compatriotas que han emigrado a buscar pues una mejoría en su vida y ocupan, ¿verdad? Y a veces son mal asesorados o no se les ha brindado la atención necesaria y ocupan pues esos servicios. No, excelente. Y lo mejor de que, pues, con la creación de contenido usted puede dar consejos, y etcétera, y puede darse a conocer. ¿Sí? Porque hoy en día todo el mundo pasa en el teléfono. No, sí, exactamente. Y la creación de contenido es necesaria para todo negocio, en mi opinión, hoy en día. No, es correcto, para todo negocio, y eso lo hemos visto, pues, y ahorita, pues, hemos estado incursionando este año, creando contenido y incluso, pues, haciendo ese tema de pautas, ¿verdad?, en los diferentes medios de redes sociales, y pues hemos tenido una buena interacción con la gente, ¿verdad?, hemos tenido bastante aceptación de la página. Ahora, pues, ya vamos a pasar a la parte audiovisual, ¿verdad?, de hablar De y hablar de de, tener esos podcasts o esos mensajes cortos, ¿verdad? De alguna ley, de algún trámite que la gente requiera, ¿verdad? De explicarle paso a paso, ¿verdad? Porque creo que lo que le falta a veces a la gente es esa paciencia y a veces uno con el día a día o en algún determinado caso uno escucha al cliente y uno como tiene varios trabajos, pues a veces el seguimiento no se le da correcto. Pero ese es un enfoque que estamos teniendo con nuestro equipo. Por ejemplo, en el área de transporte nosotros tenemos 2 personas dedicadas como bufete al rubro de transporte que están dándole seguimiento a nuestros trámites y estamos dándole la interacción al cliente, ¿verdad? Por medio de las plataformas o por medio del WhatsApp, del bufete. Su trámite va así, su trámite va en esta forma. Entonces hemos tenido esa interacción con ese rubro, con estos clientes, empresas privadas y también individuales, porque estamos ahí con ellos, o sea, viendo su caso puntual y dándole seguimiento a su caso hasta llegar a tener éxito el caso. Sí, porque así, pues, como le digo, en la creación de contenido puede llegar a miles de personas. Es Y correcto. así muchas personas pues, pueden tener la oportunidad de encontrar la solución en redes Exactamente. sociales en el teléfono. O sea, Exactamente. se le escribe y hey, tengo este problema. Sí. Y así, no, y excelente, pues, excelente. La creación de contenido es algo que pocos se atreven a hacer porque les da Les pena da pena, sí. hablar frente a cámara. Es correcto. Pero es necesario, pues, porque, o sea, transmite su mensaje, quién es, su marca, Es correcto. se da a conocer y le sirve para muchos temas, Es ya correcto. sea para negocio, temas políticos, etcétera, Sí. etcétera. Entonces, pues, don Marlon, ¿tiene alguna frase motivadora o alguna enseñanza que le ha dado, que ha aprendido en su vida, algo que el público quisiera escuchar? Para mí,
Mi padre siempre me decía, los buenos hábitos y las metas nos hacen llegar a donde queremos estar. Y él me lo dijo cuando me gradué. Ujú, Y fue un momento bien importante en mi vida que me marcó mucho. ujú, Porque yo me gradué en un momento donde él estaba bien complicada su salud. Y cuando yo estaba en la universidad y recibiendo mi título, él no pudo estar en mi graduación, porque él estaba en un tratamiento médico fuera de la ciudad. Y él añoró estar en ese momento de su hijo, porque yo soy el menor de todos mis hermanos, recibiendo mi título como abogado. Y me llamó y me dijo eso: hijo, te felicito. Los buenos hábitos y las metas te van a llegar a triunfar siempre en la vida. Sé perseverante, salí adelante y siempre trata de hacer las cosas por agradar a Dios primero, me dice. Y trata con humildad, con honestidad y con transparencia en tu vida, me dice. Nunca hagas nada malo. Aunque te hagan daño a vos en tu vida, vos no hagas daño. Porque la recompensa viene de arriba, me dice, y vas a ver que te va a ir bien en la vida. Y eso es lo que yo he aprendido de mis padres. Y eso es lo que yo sigo. Y yo le digo a la gente, seamos buenas personas. Cuando emprendamos algo, hagámoslo con amor. Seamos perseverantes. Todo comienzo cuesta. Todo emprendimiento, todo cuesta. Nadie nace aprendido. La vida es lo que le da la enseñanza a uno. El conocimiento es poder, sí es cierto, pero hay que saber manejar ese poder de conocimiento. Hay gente hay gente que estudia para hacer cosas malas, pero yo digo que es bueno estudiar, pero para hacer cosas buenas y ayudar a las personas. No sabe la satisfacción que se siente servir y ayudar. Yo trabajé 18 años en la administración pública. Trabajé en el Instituto de la Propiedad, de ahí trabajé en el Instituto Hondureño de Transporte y de ahí terminé en la Municipalidad de San Pedro Sula. 18 años de mi vida que empecé desde los 20 años a trabajar en el gobierno. Qué satisfacción fue para mí que cuando yo salgo y cuando ando en la calle, nadie me señala por una persona corrupta, un mal empleado o que hice cosas incorrectas en instituciones donde yo estuve. Me dediqué a servir y ayudar a las personas. Y hoy cuando estoy aquí del otro lado, cuando voy a las instituciones, todavía conozco mucha gente que yo trabajé con ellos y ahí están ellos y me saludan y me ayudan. Incluso cuando tengo una consulta o algo, nunca me dicen que no. Y me encuentro mucha gente en la calle: usted trabajó en tal institución, pues usted fue buena persona, usted fue bien atento, usted fue bien servicial. Y al final, esas son las satisfacciones de la vida de uno. Esa es la satisfacción que uno encuentra cuando uno hace bien las cosas. excelente. Todo eso, la enseñanza, el mensaje, creo que eso pues representa lo que su padre pues le ha dejado. La verdad que muy ¿Sí? bonito mensaje y creo que todas las personas que nos miren en redes sociales pues van a aprender y pues y poder aplicar todo ese mensaje, Omar. No, créanme que para mí fue un gusto poder entrevistarlo. No, le agradezco a usted. Le agradezco a usted por la entrevista, JJ. La verdad que también pues le deseo éxito, ¿verdad? En esto que ha emprendido, ¿verdad? De las redes sociales y del crear contenido. Se mira usted una persona con mucho futuro, ¿verdad? Una persona que se mira que es como se llama, natural, ¿verdad? Natural, con mucha energía, que sabe lo que quiere y para dónde va a ir, ¿verdad? Eso es bueno. Eh, y es bueno que la juventud y que todas las personas que queremos hacer un cambio en este país, pues aportemos algo a la sociedad, ¿verdad? Yo sé que usted lo hace como una aportación social, de que la gente conozca historias de éxito, ¿verdad? Sí, De personas, porque de eso se trata la vida, pues de escuchar a las mejores personas. A veces uno necesita escuchar a alguien y a veces yo me meto en TikTok y me pongo a ver contenido y ahí encuentro un mensaje. Encuentro un mensaje bíblico, encuentro un mensaje de una persona de éxito, o a veces miro un negocio y lo analizo y digo, ¿le fue bien a esta persona? Y empiezo a investigar por qué le fue bien y me doy cuenta que ha atravesado por unos por un sinnúmero de sinfín de... obstáculos,
por un de camino, un de alto camino y bajo. empedrado y que ha ido construyendo una carretera de autopista, pero con perseverancia. Entonces uno dice, la perseverancia, dicen los japoneses que ellos, dice, tienen éxito porque ellos son puntuales y son perseverantes. Y un japonés lo que más le importa es la responsabilidad. Por eso tienen éxito, porque son responsables. Y a veces el sentido de la responsabilidad no lo tenemos muchos. Pero para mí ha sido un honor y un placer que usted pues Al haya mío, al estado mío. conmigo, ¿verdad? Así que Nos mucho gusto, vemos. JJ, y éxitos. Un gustazo.